Mis hermanos, yo tuve la oportunidad, o más bien el Señor en su gracia me trajo a sus caminos hace unos 20 años atrás, por allá a finales del 2004, diciembre del 2004, por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, Él me trajo a sus caminos. eh, y durante los primeros años de mi vida cristiana, le pregunté al Señor y le decía: Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Nosotros somos 6 hermanos en la familia y mi hermano mayor solía ser, ahora él es creyente, por la misericordia del Señor. El Señor me trajo a mí primero a sus caminos. De hecho, mi hermano ahora es miembro de la Iglesia Redención. Y yo le preguntaba al Señor durante mucho tiempo en oración y llorando en ocasiones, diciéndole: Señor, ¿por qué me elegiste a mí si mi hermano era más juicioso que yo? Mi hermano leía la Biblia. Bueno, los que han tenido la oportunidad de ir a la costa saben que el calor es terrible allá. Así que yo veía a mi hermano leyendo el Nuevo Testamento en una de las habitaciones sin ventilador. Y yo decía: pero... Y era juicioso con mis papás y pues yo no lo era. Y yo decía: Señor, ¿por qué me elegiste a mí y no a mi hermano? Bueno, pasó mucho tiempo, pensé por algún momento en que Dios había visto algo bueno en mí, que lo había movido a elegirme. Pensé por algún momento en que Dios había visto alguna acción para elegirme. Pensé por algún tiempo, algunos años, en que quizás Dios vio algo en mi corazón que lo movió. Pero después de algún tiempo me di cuenta por medio de la palabra de Dios, mis hermanos, que la razón por la que Dios me eligió se encuentra en Él y solamente en Él. Y hoy vamos a hablar con eso en mente. Quisiera que hablemos acerca de un tema, de una doctrina muy importante para nosotros como creyentes, para la iglesia de Cristo. Y esta doctrina se llama la elección incondicional. La elección incondicional. Y ese de hecho va a ser el título del mensaje, la elección incondicional. Así que acompáñenme en oración y empezamos la enseñanza en esta mañana. Señor amado, gracias por tus misericordias, por tus bondades. Gracias, Señor, muchas gracias, porque has tenido a bien no solo el llamarme a tus caminos, sino que también has tenido a bien el darme el privilegio, la responsabilidad de poder predicar tu palabra. Señor, tú conoces las debilidades, las falencias del predicador, pero oramos a ti, Señor, que por encima de ellas tú muestres tu gloria, tú muestres tu poder, Señor, y por tu infinita gracia, Señor, y misericordia, permitas que podamos caminar una vez más en las verdades inquebrantables de tu palabra. Señor, que no sean mis ideas, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, Señor. Y que este tema que a veces trae confusión, que a veces ha traído debate durante la historia, Señor, sea un tema que en lugar de traer confusión, traiga gratitud a nuestros corazones y nos lleve a amarte más y más a ti y nos lleve a vivir vidas santas para tu gloria, Señor. Padre Celestial, en tus manos está mi vida y en tus manos está tu iglesia.
Señor, que lo que tú permitas sea para la gloria de tu nombre y para el beneficio de tu pueblo. Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, como les dije, esta doctrina de la elección incondicional es el tema que me corresponde en esta mañana. Y aunque esta doctrina es una doctrina bíblica, como pienso mostrarlo por medio de las Escrituras, es una doctrina que se remonta a la época de la Reforma, al siglo XVI. De hecho, es una doctrina que se asocia a teólogos como, bueno, ese tiempo sí está más lejano del siglo XVI, pero esta doctrina se puede asociar a teólogos como Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. Posteriormente también se puede asociar esta doctrina con un hombre llamado Agustín de Hipona y también con un hombre llamado Juan Calvino. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué es la elección incondicional? ¿Qué significa esa doctrina? ¿Con qué tiene que ver esa doctrina? Bueno, mis hermanos, esta doctrina está en relación o va en relación con la salvación de los creyentes. De manera puntual, en realidad esta doctrina precede a nuestra salvación o a la salvación de los creyentes. Esta doctrina está antes de la salvación de los creyentes. En realidad, mis hermanos, esta doctrina de la elección incondicional es la base de la salvación de los creyentes. Dicho de otra manera, la salvación nuestra reposa o descansa sobre la doctrina de la salvación, sobre la doctrina de la elección incondicional. Permítanme decirlo de esta manera. Nosotros fuimos elegidos, nosotros no somos salvos, nosotros fuimos elegidos no porque íbamos a ser salvos. Nosotros somos salvos porque fuimos elegidos. No sé si notan la diferencia. Dios no miró a mi hermano Ángel y dijo, Ángel me va a recibir en algún momento, va a creer en Cristo, por eso yo lo voy a elegir. No. Él lo eligió desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, como ahorita lo vamos a ver, y por eso Él es salvo. Así que nuestra salvación descansa sobre la doctrina de la elección. Y quizás ahorita no lo entendamos tan bien, pero espero que a medida que avancemos en la predicación de esta mañana podamos entenderlo de una manera más clara. En contraste, mis hermanos, con esta doctrina de la elección, surge otra doctrina también llamada la elección condicional. Repito, en contraste con esta doctrina llamada la elección incondicional, surge otra doctrina llamada la elección condicional. Esta doctrina es un postulado que surgió por allá en el siglo XVI y viene de los seguidores o de los discípulos de un hombre llamado Jacobo Arminio. Particularmente por allá en los años 1610, los seguidores de este hombre llamado Jacobo Arminio postularon esta doctrina de la elección condicional, que consiste prácticamente en decir que Dios, mirando con su conocimiento previo, mirando desde la eternidad, sabía quiénes iban a creer en Él y por eso los eligió. Es decir, ellos ponen una condición previa a la elección de Dios. Y hasta el sol de hoy, mis hermanos, muchos siguen presentando la doctrina de la elección condicional como algo bíblico, como también muchos seguimos presentando la doctrina de la elección incondicional como algo bíblico. Así que
lo que realmente nos importa no es qué dice el hombre, sino qué dicen las Escrituras, qué enseñan las Escrituras. Eso es lo que realmente es determinante para nosotros como creyentes. La palabra elección, mis hermanos, se compone elección incondicional o la doctrina de la elección incondicional se compone de dos palabras prácticamente, elección y la otra palabra es incondicional. Así que quiero que pensemos por un momento en elección y esta palabra elección apunta a que Dios eligió a algunas personas de una manera soberana. Él decidió de una manera soberana elegir a algunos para salvación. Y el énfasis en esto es que esa decisión se encontró solamente en Dios. O sea, él decidió hacerlo. A Él le plació hacerlo. Ese es el punto. Por otro lado, encontramos la palabra incondicional y esta palabra incondicional apunta a que en el momento en que Dios eligió a los creyentes para salvación, no tuvo en cuenta ninguna condición previa. Apunta a que la razón por la que Dios nos eligió solo se encuentra en Él. No fue porque Dios miró y dijo, los costeños son chéveres, vamos a elegir a algunos de ellos. No, mis hermanos. No fue que Dios miró y dijo, los rolos son chéveres, vamos a elegir a algunos de ellos. No fue por una condición, ni siquiera, no fue por alguna acción que nosotros pudiéramos haber hecho. Y no solo eso, ni siquiera fue por algún querer, por algún deseo en nuestros corazones que pudo ver Dios. Dios miró desde la eternidad y dijo, fulano va a tener un gran deseo en su corazón de creer en mí y lo voy a elegir por eso. No. Esa palabra incondicional apunta a que no hay ninguna condición previa que Dios haya tenido en cuenta. No hay ninguna acción, ningún querer, ningún hacer en nuestros corazones que Dios haya podido ver para elegirnos. En palabras de R.C. Sproul, en su libro Escogidos por Dios, él lo dice de la siguiente manera. La elección incondicional quiere decir que nuestra elección es decidida por Dios conforme a su propósito, conforme a su voluntad soberana. No se basa en alguna condición prevista que algunos de nosotros cumpliríamos y otros no. No se basa en nuestro querer o en nuestro hacer, sino en el propósito soberano de Dios. Otro teólogo llamado Gruden dice en su libro Doctrina Bíblica lo siguiente, define la elección de la siguiente manera. Elección es el acto de Dios antes de la creación en el que Él escoge a algunas personas para salvarlas, no a cuenta de ningún mérito previsto en ellas, sino solamente debido a su soberanía y placer. Y me encantan esas últimas palabras. Debido a su soberanía y placer. Fue porque a Él le plació, mis hermanos. Así que, con eso en mente, mis hermanos, quisiera que habláramos de esta doctrina de la elección incondicional. Y quiero que hablemos de esta doctrina basándonos bajo los siguientes 3 encabezados o 3 puntos. En primer lugar, mis hermanos, vamos a hablar de una elección eterna. Ese va a ser nuestro primer punto. Y este primer punto busca responder la pregunta, ¿cuándo fuimos elegidos? ¿Cuándo fuimos elegidos? Así que primer punto, una elección eterna. ¿Qué busca responder este primer punto? ¿Qué vamos a buscar, qué vamos a perseguir? Es el cuándo
fuimos elegidos. En segundo lugar, veremos una elección soberana por gracia y no por mérito. Y en este segundo punto vamos a buscar o vamos a perseguir el hecho de que fuimos elegidos, o más bien cómo fuimos elegidos. Vamos a perseguir vamos a responder el cómo fuimos elegidos. Primer punto, vamos a buscar responder cuándo fuimos elegidos. Segundo punto, vamos a buscar responder cómo fuimos elegidos. Fuimos elegidos soberanamente por gracia y no por mérito. Tercer lugar, una elección que lleva a la santificación. Y en este tercer punto busca responder al para qué fuimos elegidos. ¿Cuándo fuimos elegidos? ¿Cómo fuimos elegidos? ¿Y para qué fuimos elegidos? Así que quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. No es una predicación expositiva lo de esta mañana. Y aunque vamos a acudir a este pasaje durante el mensaje, no lo llamaré un texto base, sino más bien el texto de partida, aunque acudiremos a él durante nuestro mensaje, pero también acudiremos a otros textos de las Escrituras para poder desarrollar este tema en esta mañana, mis hermanos. ¿Ya están allí? Efesios, no sé por qué soy más lento usando la Nueva Biblia de las Américas. Soy más rápido usando la Reina Valera. Pero bueno, ustedes me han acostumbrado a usar la Nueva Biblia de las Américas, así que no hay lío en ello. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Miren esas palabras de alabanza del apóstol Pablo hacia Cristo. Y cómo no alabarlo, mis hermanos, cómo no alabar a nuestro Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Así que quiero que veamos nuestro primer encabezado, una elección eterna, una elección eterna. Como ya lo hemos indicado, mis hermanos, en este primer punto vamos a buscar responder la pregunta, ¿cuándo fuimos elegidos? ¿Cuándo fuimos elegidos? Y de manera particular, mis hermanos, el apóstol en el versículo 4 de nuestro pasaje dice lo siguiente, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió el Señor, mis hermanos? Antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Él ya nos había escogido antes de que nosotros naciéramos, antes de que Adán y Eva pecaran en Génesis capítulo 3, antes de toda la creación, antes de la creación del mundo y de todo lo que en él hay. Antes de eso, mis hermanos, ya Dios había decidido escogernos. Y la pregunta es, pastor, ¿cómo es posible que fuéramos elegidos si aún no existíamos? ¿Cómo es posible que hayamos sido elegidos si no habíamos nacido, no existíamos? Mi papá y mi mamá no se habían conocido, Adán y Eva no habían pecado.
Yo creo, mis hermanos, que la respuesta a este interrogante o la razón de esto se debe a que fuimos escogidos en una persona que es eterna. Mire lo que dice el apóstol Pablo, porque Dios nos escogió ¿en quién? Pregunta, ¿Cristo es Dios? Yo espero que digan que sí. Cristo es Dios. Y como Dios, Él no tiene principio ni fin. Como Dios, Él siempre ha sido eterno. Y yo creo que la única manera en que pudimos ser elegidos desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, sin nosotros haber sido creados o sin existir aún. La única manera es que fuimos elegidos en una persona que es eterna. La segunda persona de la Trinidad, en Cristo Jesús. Alguien que siempre ha existido. Y ese alguien, mis hermanos, es Cristo. El Señor nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Él ya nos había escogido en Cristo. Y permítanme hacer una aplicación. Mis hermanos, esta verdad de que Dios nos eligió o nos escogió desde la eternidad debería ponernos a pensar un poco en lo absurdo que es pensar que la elección y posterior salvación nuestra se debe a algo bueno que yo pudiera hacer para que Dios me eligiera. No habíamos nacido, no existíamos. El Señor no me elige porque yo hice algo. El Señor no me salva, no me elige para salvación porque yo hice algo por Él o para Él. No, mis hermanos. Y esa verdad de que Él nos eligió desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, debería llevarnos a pensar en esto. Bueno, además de eso, ya hablaron de la depravación total, ¿no? No voy a hablar de eso, pero no hay nada bueno que hubiéramos podido hacer para que Dios nos eligiera. Los que ya tuvieron la oportunidad de escuchar también de este tema de la depravación total. Y quizás voy a hablar un poco más, no quizás, vamos a hablar un poco más de esto en nuestro segundo encabezado. Mientras tanto, mis hermanos, quisiera que viéramos algunos pasajes que aluden a que hay una salvación, a que hay una elección antes de la salvación. Repito, quiero que leamos algunos pasajes que aluden a que hay una elección antes de la salvación. Recuerden lo que les dije al principio, nuestra salvación descansa en la elección incondicional de Dios. Nosotros somos salvos porque ya fuimos elegidos. Así que vayan conmigo, quisiera que vayan conmigo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Diría un viejo amigo, lean su Biblia para que no digan que un falso profeta pasó por acá. Y digo viejo no por la larga amistad que tengamos. Es una broma. Es el pastor Edgar a quien me estoy refiriendo, ¿no? Pero es una broma. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice de la siguiente manera: Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El apóstol
Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica que el Señor los había escogido desde el principio. No dice cuándo, pero en Efesios sí es claro cuándo nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Pero Pablo acá dice que Él escogió a los creyentes desde el principio para salvación. El punto que quisiera resaltar acá, mis hermanos, es que es claro en el texto que estamos leyendo que la elección viene antes de la salvación. Pablo dice, Él nos escogió desde el principio, pero Él coloca la elección de Dios antes de la salvación. Él nos eligió para salvación. Sí me hago entender, mis hermanos. La elección está antes de nuestra salvación, de la salvación de los creyentes. Quisiera que veamos otra cita en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Versículo 48. Esto no suena interesante, pero algo que me gusta de la predicación temática es escuchar las Biblias sonar. Bueno, entre gusto no hay disgusto, ¿no? Dice el dicho. Hechos capítulo 13, versículo 48 dice de la siguiente manera. Me perdí, 48 dice. Dice, oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. El apóstol Pablo está predicando y el autor de Hechos, Lucas, agrega un detalle como resultado de la predicación de Pablo. Pablo estaba predicando y como resultado de esto, muchos creyeron. Pero ¿quiénes fueron los que creyeron? ¿Qué dice el texto? Todos aquellos que habían sido ordenados, predestinados, elegidos para la salvación eterna, para vida eterna. Nuevamente, mis hermanos, el texto sagrado, el texto bíblico, coloca la elección antes de la salvación de los creyentes. Dios tuvo que hacer algo, Dios tuvo que tomar una determinación en la eternidad, antes de la creación, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos responder ante la palabra, ante el evangelio, con arrepentimiento y fe en Cristo. Él tuvo que haber hecho algo, y lo deja ver el texto. Él lo hizo antes. Amén, mis hermanos. Vuelvo y digo, Pablo en Efesios capítulo 1 deja claro que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice de la siguiente manera: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Desde la eternidad. Mis hermanos, hay una gracia que nos fue dada desde la eternidad. Él nos eligió desde la eternidad. Él nos eligió antes de la creación del mundo. Y mis hermanos, nosotros, al igual que el apóstol Pablo, deberíamos bendecir al Señor. Deberíamos alabar a Dios por eso. Sería horrible que la salvación dependiera de algo que nosotros pudiéramos hacer. Los judíos, los israelitas durante mucho tiempo
¿Pensaron eso? ¿Pensaron que la salvación dependía de algo que ellos pudieran hacer, de algo que ellos pudieran lograr? Nunca lo pudieron hacer, nunca lo pudieron lograr, nunca pudieron obedecer perfectamente la ley de Dios. Solo un judío lo pudo hacer, Jesucristo. Solo Él pudo obedecer, ganar la vida eterna para nosotros. Así que esta doctrina, mis hermanos, estas verdades de la palabra deberían alegrar nuestro corazón. Deberíamos alabar al Señor, porque Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Él nos eligió desde allá. Ahora quiero que veamos nuestro segundo encabezado. Ya respondimos cuándo nos eligió, antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, Él nos eligió. Ahora quiero que veamos cómo nos eligió. Y nuestro segundo punto es de una manera soberana, por gracia y no por mérito. Y la idea, mis hermanas, mis hermanos, es mostrar por las Escrituras que fuimos elegidos soberanamente por gracia y no por mérito. Y quiero que nuevamente volvamos a Efesios capítulo 1, versículos 3, nuevamente, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Cómo nos eligió Dios? De una manera soberana. De una manera soberana, Él decidió elegirnos, mis hermanos. De una manera gloriosa, sin tener en cuenta algo que nosotros pudiéramos haber hecho. Él tomó la decisión desde la eternidad. Fue una decisión de Él. Fue algo que se encuentra en Él. Fue por el puro afecto de su voluntad. Fue porque a Él le plació, mis hermanos, poderlo hacer. Y de verdad, qué bendición es eso. La razón por la que Dios nos eligió no se encuentra en nosotros. No fue porque Dios miró, insisto en esto, y dijo, qué chévere, este hombre, esta mujer va a creer en mí, así que por eso lo voy a elegir. No fue por eso. La razón se encuentra en el puro afecto de su voluntad. La razón se encuentra en Él. No fue por algún mérito, no fue por alguna acción que pudiéramos haber hecho o que nosotros íbamos a hacer en el futuro y Dios ya la sabía desde la eternidad. No fue por eso, mis hermanos. No fue por eso. Y quiero que vayamos a un pasaje para afirmar esta idea. Quiero que vayamos a otro pasaje y es a Romanos. Capítulo 9. Y la idea es poder mostrar, mis hermanos, que Dios nos eligió de una manera soberana, por gracia, por el puro afecto de su voluntad y no por algún mérito que vio en nosotros. Eso es lo que quisiera dejar en sus corazones, dejar en sus mentes y bueno,
que sea el Señor haciéndolo por medio de su palabra. Miren lo que dicen los versículos 11 y 13, el apóstol Pablo, hablando acerca de la elección, trae como ejemplo un par de chiquitines, unos mellizos, ¿lo recuerdan? Vamos a leerlo. Romanos 9, 11 al 13, dice de la siguiente manera. Dice, dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, el apóstol Pablo, mis hermanos, hablando acerca de la elección, trae como ejemplo un par de chiquitines. Trae como ejemplo mellizos, los mellizos de Rebeca y de Isaac. Particularmente trae como ejemplo a Jacob y a Esaú. Y él dice que cuando ellos aún no habían nacido y no habían hecho ni bien ni mal. Y quiero hacer una nota. Cuando el apóstol dice que no habían hecho ni bien ni mal, no está queriendo decir que ellos eran buenos. Ya hablaron de la depravación total, ¿no? No está queriendo decir que ellos eran buenos. No, lo que es el énfasis del apóstol Pablo es la falta de acción de aquellos chiquitines. No habían hecho nada, ni bueno ni malo. Ese es el énfasis de Pablo allí. Y cuando aún ellos no habían hecho nada, cuando estaban allí en el vientre de su mamá, ¿qué pasó, mis hermanos? ¿Qué dice el texto? Aún cuando no habían hecho nada, Dios soberanamente, graciosamente, decidió amar a uno y aborrecer al otro. ¿Qué tuvo en cuenta Dios? Por lo menos debemos decir que nada en Jacob y nada en Esaú. Si Dios hubiera tenido algo en cuenta para elegir a Jacob o a Esaú, no los hubiera elegido. Dios hubiera mirado, este hombre va a aborrecer su primogenitura. Este hombre va a ser un tramposo. Mis hermanos, si Dios tuviera en cuenta algo para elegirnos, nunca hubiéramos sido elegidos. No hay nada en nosotros que mueva el corazón de Dios para elegirnos. Bueno, dice Sproul que la única condición previa para elegirnos es ser pecadores. Pero no hay nada que haya movido el corazón de Dios para elegirnos. No hay nada, mis hermanos. Dios nos eligió soberanamente y eligió, Pablo pone el ejemplo, a estos dos chiquitines. Puso el ejemplo de estos dos chiquitines y el Señor eligió a uno. Y uno pudiera decir, pobrecito, pobre el velludito. ¿Cierto? Ya ustedes saben, el que conoce la historia entiende lo de velludito, ¿no? Pobre el lampiño. No, pobre el velludito. Qué bueno por el lampiño que fue elegido. Y si uno lo pone en esos términos, uno pudiera decir, qué fuerte, o pudiera sonar fuerte, pero ese no es el punto de Pablo. Pablo no está mostrando cuán fuerte es la elección, más bien Pablo está haciendo énfasis en la decisión soberana de Dios, en elegir a quien Él quiera elegir. Y lo hace de una manera soberana. A Él le plació hacerlo. En algún momento creo que era Spurgeon quien le preguntaba, una hermana se le acercó después de predicar y le dijo, pastor, yo no he podido entender, nunca he podido entender por qué Dios aborreció a Esaú.
Y el pastor le dijo, a mí me cuesta más trabajo entender por qué Dios amó a Jacob. No lo entendemos, pero ya sabemos que la razón se encuentra en Él. Fuimos elegidos en Cristo. La razón se encuentra en Dios. Fue por el puro afecto de su voluntad. Qué bueno es el Señor, mis hermanos. Él nos elige de una manera soberana. Y para que alguno de nosotros no pensáramos y estuviéramos diciendo, pobrecito de Esaú que fue aborrecido, y bueno, qué bueno por Jacob, pero pobrecito de él. Para que nosotros no estuviéramos pensando de esa manera, el apóstol Pablo dice lo siguiente en los versículos 14 al 16 de Romanos capítulo 9. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mis hermanos, la razón por la que Él nos eligió se encuentra en Él. Fue por su gracia, fue por su misericordia. No fue por algún querer en nosotros. No fue por algún hacer en nosotros. Fue por Él. Así que, ¿hay injusticia en Dios? Pablo dice, no, de ningún modo. Sino que el Señor soberanamente, algunos reciben misericordia, otros reciben justicia. Pregunta, ¿qué merecen los pecadores? ¿Qué sería lo justo en el caso de los pecadores? ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 23? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Entonces, Dios soberanamente a algunos les da justicia, muerte, porque han pecado. Eso es lo justo. A otros, misericordia. Pero ninguno recibe injusticia. ¿Sí entendemos, mis hermanos? Algunos reciben justicia porque han pecado. La paga del pecado es muerte. Dios está siendo justo. Otros reciben misericordia. Y solo por la gracia de Dios. Solo por el puro afecto de su voluntad. Solo porque a Él le plació. No por algún mérito en nosotros. Así que antes de terminar, mis hermanos, permítanme, antes de terminar este segundo punto, permítanme colocar en sus mentes y corazones algunos textos que nos hablan de que la salvación es por gracia y no por obras. Y a su vez nos recuerdan que la elección fue incondicional por la soberana gracia de Dios y no por mérito. Así que vayamos a algunos textos. Pablo, hablando de un remanente escogido, dice lo siguiente en Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Romanos 11, versículos 5 y 6. Y lo que quiero dejar en sus mentes es todos estos versículos que hablan de que la salvación fue por gracia y no por mérito. Que a su vez nos recuerdan que la elección es una elección incondicional. Que el Señor no tuvo en cuenta ningún tipo de condición previa para elegirnos. Miren lo que dice Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La salvación, la elección es por gracia. Fue de una manera soberana, por gracia y no por mérito. Leamos otro pasaje, Efesios capítulo 2,
versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice lo siguiente: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Repitamos este texto nuevamente y quiero que recuerden, la elección fue una elección incondicional. Estos textos, mis hermanos, que nos hablan de la salvación por gracia y no por obra, nos recuerdan que la elección fue una elección incondicional. Pero repitamos este texto nuevamente: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén, mis hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, ya leímos este texto, repitámoslo nuevamente. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice de la siguiente manera: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a qué, mis hermanos, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. No fue por obra, fue por gracia. No es una elección condicional, es una elección incondicional. Ustedes recuerdan las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Corintio. Él dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27, y quiero recordarles estas palabras a ustedes también. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Qué bueno es saber, mis hermanos, que nuestra salvación descansa en Él, en Dios. Qué bueno es saber que nuestra salvación descansa en una elección incondicional, en una decisión que es solo y solo de Dios. Qué bueno es saber eso, mis hermanos. Qué bueno es saber que nuestra elección no descansa en algo que Dios espera que nosotros hagamos. Qué bueno es saber eso. La pregunta es, ¿quiere decir eso? ¿Quiere decir el hecho de que hayamos sido elegidos antes de la fundación del mundo, desde la eternidad? El hecho de que hayamos sido elegidos soberanamente por gracia y no por obras. ¿Quiere decir eso, mis hermanos, que podemos vivir de cualquier manera? ¿Quiere decir eso que podemos llevar una vida cristiana desordenada? No, no. Nosotros no fuimos elegidos por ser buenas personas, por llevar una vida de santidad adecuada conforme a la palabra, por llevar una vida de obediencia a la palabra. No fuimos elegidos por eso, pero sí fuimos elegidos para eso. Así que pasemos a nuestro último y tercer encabezado, una lección que lleva a la santificación.
Si hay alguien que está en esta mañana pensando que la doctrina de la elección es una razón o puede usarla como disculpa para seguir pecando, para llevar una vida desordenada, quiero decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, que no has entendido la doctrina de la elección si estás pensando de esa manera. La elección de Dios, la elección incondicional de Dios nos lleva a vivir vidas obedientes a Dios, vidas santas para Dios. Así que quiero que vayan conmigo nuevamente a Efesios, capítulo 1. Recuerden, estamos buscando responder el para qué fuimos elegidos. ¿Cuándo? ¿Cómo fuimos elegidos? Y ahora, ¿para qué fuimos elegidos? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos. El Señor nos escogió de manera incondicional, nos escogió de una manera soberana antes de la fundación del mundo, con un propósito, para que fuéramos santos. Nosotros no fuimos escogidos por ser santos. Nosotros fuimos escogidos para ser santos. Y hay algunos piensan que este patrón, pudiéramos decirlo, de escogidos para santos, para ser obedientes, solamente se ve en el Nuevo Testamento. Hay algo, mis hermanos, que se le conoce como indicativos y hay otras cosas que se le conoce como imperativos. Nosotros estamos muy familiarizados con los imperativos bíblicos, con lo que nos toca hacer. Pero los indicativos tienen que ver con lo que Dios es, con lo que Dios ha hecho, con lo que nosotros somos. Y normalmente cuando usted lee un libro de la Biblia, cuando usted va a las páginas de las Escrituras, normalmente va a encontrar los indicativos primero, lo que Dios ha hecho. Y luego vienen los imperativos, la obediencia, lo que nosotros debemos hacer. Y esto nos ayuda a entender que nuestra obediencia descansa en la obra de Dios. Nosotros no somos obedientes para que Dios nos acepte, para que Dios nos elija. Él nos eligió y por eso somos obedientes. Insisto, esto no solamente se ve en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes recuerdan cuándo eligió Dios al pueblo de Israel? ¿Estando en dónde? En Egipto, de una manera soberana, de una manera graciosa, Él decidió elegir este pueblo. ¿Cuándo le entrega la ley? ¿Antes de elegirlos? ¿Antes de sacarlo? Él los saca de allí y luego les da una ley para que vivan conforme a su carácter, conforme a Él, para que sean diferentes al resto de la humanidad. En el Nuevo Testamento pasa también igual. 11 capítulos de Romanos, hablándonos de indicativos, luego vienen los imperativos. Os ruego por las misericordias de Dios que no se conforme, que presentéis vuestro cuerpo como un culto vivo, agradable a Dios, que no se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y vienen los deberes cristianos. Así que mis hermanos, nosotros somos salvos, fuimos elegidos para santidad, para vivir una vida de santidad. El Señor no nos salvó solamente para librarnos del infierno. No, mis hermanos, Él no nos salvó solamente para librarnos del infierno, de la ira eterna. Él nos salvó
para hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos una tarea en la cual no estamos solos, el Señor está obrando. Filipenses 1:6, aquel que empezó la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero nosotros tenemos una tarea y es crecer cada día a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, los eligió para hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Así que hay una tarea, mis hermanos, en la que nosotros somos también responsables, y es crecer en la santificación. Nosotros fuimos elegidos para crecer, para parecernos un poco más al varón perfecto, que es Cristo Jesús. No sé si ustedes conocen sí, deben conocerlo, o por lo menos algunos, ¿no? El morrocoy. Sí, sí los han visto, por lo menos allá en la costa lo tienen en el patio de la casa y son súper lentos, muy lentos, caminan muy lentos. Para llegar allí no sé cuánto tiempo necesitan, no he hecho el cálculo, pero lo que sí sé es que son muy lentos. Hay una hermana en Barranquilla que dice, aunque sea paso de morrocoy, pero debemos seguir creciendo, debemos seguir avanzando y pareciéndonos un poco más, cada vez más, al varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tu vida y la mía no se están conformando a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, es porque nunca fuiste o nunca has sido elegido, o por lo menos no pudiéramos hacer esa aseveración tan grave, o por lo menos pudiéramos decir que no has nacido de nuevo. No te has convertido aún si tu vida no se está conformando a Cristo. No hay un verdadero arrepentimiento, no hay una verdadera conversión. No sabrías si eres elegido o no, solo lo sabe el Señor. Pero si tu vida no se está conformando, por lo menos estás mostrando que no lo eres o que no te has convertido. Si nuestras vidas no se están conformando a la estatura del varón perfecto. Mis hermanos, la elección incondicional al verdadero creyente no lo lleva a la pasividad espiritual, sino que lo lleva a vivir una vida de obediencia y gratitud. Si esta doctrina te lleva a la pasividad espiritual, no la has entendido. Te debe llevar a la gratitud, a vivir una vida obediente para Dios. No para que Él me elija, no para que Él me acepte, sino porque ya Él lo hizo, porque ya Él me aceptó, ya Él me eligió. Noten lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Miren lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué fuimos elegidos? Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Recuerden lo que Cristo le dice en algún momento a los apóstoles, a los discípulos: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Señor, te amo, pero no te obedezco. No. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Fuimos elegidos para obedecer a Jesucristo.
En palabras el de Efesios capítulo 1 versículo 6, fuimos elegidos para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente Él ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Para qué fuimos elegidos, mis hermanos? Para la alabanza de su gracia. Hay una oración que me encanta en las Escrituras, una oración que el apóstol Pablo hace por la iglesia en Colosenses capítulo 1, versículo 9. El apóstol está agradecido y él dice, oro para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y uno le pregunta al apóstol Pablo, ¿por qué estás orando de esta manera por la iglesia en Colosa? Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. ¿Para qué queremos tener conocimiento? ¿Para hacer alarde? ¿Para predicar bonito? Pablo ora para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. El Señor nos ayude, mis hermanos. Hoy hemos visto que la elección es una elección incondicional, fue una decisión soberana de Dios antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, y el Señor no tuvo nada en cuenta para elegirnos. No hubo una condición previa en ninguno de nosotros. No hubo un querer, no hubo un hacer, no hubo algo que nosotros pudiéramos haber hecho para que Él nos eligiera. No hubo algo que pudiéramos haber sentido para que Él nos eligiera. Fue una decisión soberana, fue por Él, pero no solamente eso, fue por gracia y no por mérito. Pero, mis hermanos, Él también nos ha elegido para santidad, para vivir vidas santas que le agraden a Él. Así que, amados hermanos, podemos descansar y trabajar seguros en el Señor. Y recuerden siempre las palabras de Cristo en Juan capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Y en cuanto a los que no son creyentes, no sé si eres elegido o no eres elegido, eso lo sabe solo el Señor. Lo que sí sé es que si eres un elegido, vas a responder a Él, al Evangelio, a la predicación de la palabra con arrepentimiento y fe en Cristo. Como lo hicieron aquellas personas de Hechos capítulo 13, versículo 48. Aquellas personas que eran elegidas, que habían sido ordenadas para vida eterna, llegó un momento en su historia, en su vida, que respondieron a la palabra con arrepentimiento y fe en Cristo. Si tú eres un elegido, si tú eres una elegida, vas a responder al Evangelio, vas a responder a la predicación con arrepentimiento y fe. Así que, amado amigo, una vez más, ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Coloca tu confianza y tu esperanza solo en Cristo. Los elegidos de Dios creen en Cristo. Los elegidos de Dios viven vidas santas para Cristo, para Dios. Los elegidos de Dios perseveran en la doctrina. Los elegidos de Dios viven en comunión los unos con los otros. Oran los unos por los otros. Y yo digo, y oran bastante. ¿Ustedes recuerdan aquella parábola que creo que la registra Lucas, el evangelista Lucas, de la viuda y el juez injusto? El juez injusto que no respetaba a hombre
alguno ni temía a Dios. Sin embargo, hizo justicia a aquella viuda y al final el texto dice que el Señor hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche. Por eso digo que los elegidos oran y bastante. Oran en todo tiempo. Así que mis amados hermanos, ánimo, que esta doctrina los ayude a descansar en Dios, pero a vivir vidas para la gloria de Él. El Señor les bendiga y les guarde. Oremos, mis hermanos.